Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en donde, bueno muchachos, no hemos subido contenido muy seguido debido a finalizar de año. El fin de año es un tema de corre para todos lados, entonces hemos estado un poco saturados de trabajo, pero bueno, aquí, por favor, este video está orientado a las pruebas unitarias de la clase de Operation Test que vimos en la clase anterior. En el transcurso del video van a ver cómo sobreescribir los métodos de extensión, en este caso, sobreescribir los métodos virtuales. Entonces, en el transcurso del video, no les voy a decir en qué minuto para que lo vean todo, pero aquí en el transcurso del video les enseño cómo sobreescribir un método de este estilo en un repositorio, ¿sí? Y vamos a hacer las pruebas unitarias del método del update, en el cual pues hacemos uso de la reflexión. Vamos a depurarlo, vamos a ver cómo funciona un poco más al detalle para que se hagan idea del funcionamiento de la reflexión y cómo pueden trabajarlo en el día a día, ¿sí? Entonces, este video ya nos quedan dos videos. El próximo son de las extensiones, que por cierto ya lo tenemos listo. Lo vamos a subir también. Vamos a subir contenido muy seguido ahora en estos 2 días. Estar muy pendientes al canal, ya saben, suscríbanse, activa la campanita porque en ocasiones van a haber videos que no vamos a compartir en los grupos, pero sí van a estar disponibles en el canal. Entonces muy atentos a la campanita y suscríbanse al canal para estar atento. Estaré también pendiente de los comentarios, de las dudas que se les presenten, de las posibles mejoras que me recomienden, por favor también. Y nada, ya casi estamos próximos a terminar. 2 videos más y finalizamos esta librería. Bueno amigos, hoy continuamos con las pruebas unitarias de la clase Operation Base, ¿sí? En este caso ya sabemos que Operation Base hereda de Repository Base, por ende ya vamos a tener todos esos métodos, pero con Operation Base lo que estamos haciendo es creando unos métodos virtuales, los cuales se pueden reemplazar en el comportamiento directamente en el repositorio, ¿sí? Entonces, el repositorio antes pues heredaba de forma directa al repository base, ahora pues podrá heredar también de forma directa del operation base con el objetivo de implementar cada uno de estos métodos, ¿sí? Hacer uso de cada uno de estos métodos, sobreescribir el comportamiento por medio de la palabra override, pues estos métodos virtuales, y hacer uso también de los métodos del repository base, ¿sí? Entonces, para esto, para esto hemos creado ya aquí. Para esto hemos creado ya en esta parte nuestra carpetica de Operation con la clase Operation Test, que por cierto en este momento no tiene nada, ¿sí? Pero antes de comenzar a desarrollar las pruebas, pues tenemos que decirle a nuestro repositorio que haga uso de este repository, en este caso de este Operation Base. Y pues para eso vamos a irnos aquí a nuestra parte de contexto que la tenemos en nuestras pruebas unitarias. Vamos a coger un repositorio de estos de nosotros de forma aleatoria. En este caso vamos a coger el de Permission Repository y vamos a trabajar con este, ¿cierto? Ya sabemos que todo repositorio pues tiene una abstracción y vamos a comenzar a modificar primero la abstracción. Entonces aquí estamos viendo cómo y Permission Repository pues hereda de iRepository Base. En este caso ya no va a heredar de iRepository Base, sino que va a heredar de iOperation Base, que es la interfaz que contiene pues todas las operaciones pertinentes, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a decirle es lo siguiente. Entonces vamos aquí a coger iOperation Base, vamos a resolver nuestra referencia por medio de Visual Studio con control punto y aquí nos va a pedir, en este caso, el tipo de dato que vamos a utilizar en las llaves primarias, que será long, el tipo del usuario, el tipo pues, de la propiedad del usuario, que en este caso los usuarios los identificaremos por medio de un integer, ¿sí? O un entero, seguido de la entidad. Y en este caso nuestra entidad asociada a este repositorio será permission, ¿cierto? Que viene de CodeDesign Plus Entities, que es nuestra librería donde tenemos nosotros las entidades pertinentes, ¿sí? Pues ya sabemos que el patrón de repositorio nos obliga a eso. Y bueno, pues vamos aquí a limpiar nuestras referencias con control RG y aquí ya le estamos diciendo que iPermission Repository pues va a tener iOperation Base y al mismo tiempo va a tener pues cada una de esas operaciones específicas. Que de por cierto, ahora que estoy aquí haciendo el análisis, aquí nos hizo falta hacer la herencia de una interfaz para poder tener toda la jerarquía de los métodos, que es iRepository base, ¿cierto? Y con esto, pues aquí lo que tenemos que pasar es el TKey, ya hacemos es el tipo de la llave primaria y el TUserKey. Listo. Con esto ya tendríamos nuestra interfaz de Operation Base, que nos hacía falta esa interfaz. Listo.
Entonces ya tenemos ePermission pues tiene eOperations, tiene los métodos específicos y a su vez tiene todos los métodos de eRepository base que ya tenemos previamente definidos. ¿Listo? Ahora ya teniendo esto acá, pues eso nos va a obligar a modificar nuestro repositorio, nuestro permission repository. Aquí ya tenemos un error. Aquí ya nos va a pedir pues... bueno, no, aquí ya estaríamos... aquí ya nos está diciendo que no estamos implementando los métodos, pero bueno, para implementar estos métodos pues podemos hacer dos cosas. O implementarlos de forma normal y heredar de repository base, ¿sí? O podemos implementar operation base, que es la clase base ya con los métodos listos, ya implementados pues con una lógica transversal, en donde nos pide pues el TKey, el TKey pues ya sabemos que es long, el TUserKey ya sabemos que es entero, y el TEntity pues será permission, que es la entidad con la cual vamos a trabajar. Entonces fíjense que aquí en este punto ya la interfaz nos deja de dar error, porque en este caso Operation Base ya tiene todos esos métodos implementados, ¿cierto? Y bueno, ya aquí no lo que nos está diciendo es que, bueno, si miramos el constructor de la clase padre, que en este caso es Operation Base, él está exigiendo, en este caso, el Authenticate User, ¿cierto? Que es el servicio que nos provee el ID del usuario por medio de un middleware que vamos a desarrollar en el próximo video. Entonces, para eso, pues vamos a recibir aquí, también aquí en este punto, por medio del constructor, le vamos a decir al contenedor de dependencias que nos resuelva, en este caso, el servicio del Authenticate User, ¿cierto? Entonces aquí lo que podemos hacer es simplemente, ya sabemos que el Authenticate User o el ID del usuario lo estamos trabajando con un entero, entonces con esto le podemos decir aquí a nuestro constructor de la clase padre que ese es el servicio pertinente para trabajar, ¿cierto? Aquí hay algo bien interesante y es que, bueno, como yo les había dicho en su momento, los métodos virtuales se pueden sobreescribir, ¿cierto? Es decir, este método tiene un comportamiento fundamental, básico, ¿cierto? Como por lo que es asociar el ID del usuario, la fecha de creación, ¿cierto? Y este tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa si ustedes necesitan desarrollar otra lógica o, por ejemplo, necesitan que la fecha de creación no sea datetime now, sino con UTC? Y ustedes no pueden, pues como no tienen acceso a este código porque ya está empaquetado en la DLL, en el paquete NuGet, ¿sí? ¿Cómo pueden sobreescribirlo? Y es por eso que estos métodos quedan virtuales. Aquí en este punto ustedes van a poder hacer uso de la palabra override, ¿cierto? Y aquí les va a decir cuáles son los métodos que pueden sobreescribir. En este caso, si miramos, estos son los métodos como el createAsync de nuestra clase padre, del Operation Base. Si le damos Enter, fíjense que él nos está diciendo, bueno, aquí vas a recibir la entidad, aquí vas a recibir el token de cancelación, ¿sí? Y si le decimos base create async, pues estaremos haciendo lo mismo, ¿sí? Estamos llamando al método base, pero ustedes aquí podrían implementar su propia lógica. ¿Cómo podrían implementarla? Pues suponiendo que queremos cambiarle ese datetime now, pues ya como ustedes tienen las fuentes, ustedes podrían colocar su código acá y podrán colocar aquí el datetime now punto, permítanme, yo resuelvo aquí la referencia, punto UTC. ¿Sí? UTC Now, por ejemplo. Y, por ejemplo, si ya no quieren pasar del ID del usuario creador, sino que quieren pasar de una constante, pues podrán pasar de 0 o hacer uso de este servicio que lo provee la clase padre también, ¿cierto? Entonces le pueden decir aquí, dentro de nuestras propiedades, que por cierto, dentro de nuestras propiedades no las tenemos, permítanme, revisamos acá, mira aquí, bueno, aquí le podemos decir que esto va a ser mejor un protected, con el objetivo de que ustedes tengan alcance también a esa información. Y como esto ya es un tema protegido, aquí lo que vamos a hacer es decirle a esto que mejor cambiémosle aquí el nombre de este servicio será Authenticate User. Pero esto es con la U mayúscula. De esta forma, listo. De esta forma, ya dejando nuestra clase padre, estos son los ajustes que las pruebas unitarias nos obligan a hacer y mejorándolo pues para el consumo de la librería. Todas las clases todos los repositorios que hereden, ¿sí? De Operation Base ya tendrán acceso a esa propiedad, ¿cierto? Entonces será base.authenticateUser. Por ejemplo, IDUser. Podrían dejarlo de esa forma y con eso pues no tendrán que crear aquí la propiedad a nivel de la clase, ¿sí? Entonces, aquí nos falta pues el async para poder llamar a nuestra clase createAsync, a nuestro método createAsync. En este caso, si miramos aquí createAsync, pues está llamándolo como al mismo, pero aquí lo que tenemos que decirle es lo siguiente, pues tenemos que apoyarnos del createAsync, ¿cierto?
de repository base. Entonces aquí vamos a decirle, en este caso esto será permission, ¿cierto? Seguido de la entidad, en este caso esto será entity, seguido del cancellation token, que es el que nos llega aquí por este método. Entonces aquí hay algo bien interesante y es que nuestros repositorios van a poder sobreescribir este comportamiento de la clase Operation Base, es decir, no es una camisa de fuerza para que ustedes puedan implementar la lógica específica de la creación de la entidad, por ejemplo, que ustedes requieren aquí en todo momento, ¿cierto? Ahora, pues esta lógica es transversal. Por lo general no lo van a sobreescribir. Siempre, así como se está desarrollando, supongo que harán uso del método principal del create async de la clase Operation Base y esto no lo van a necesitar. ¿Por qué? Porque la lógica siempre va a ser la misma en cuanto a lo que es el CRUD. Entonces, aquí quería enseñarles cómo sobreescribir el método. Y bueno, ya con esto voy a eliminarlo porque pues no lo voy a sobreescribir. Simplemente lo voy a dejar así. Y listo. Aquí lo importante es que ya nuestro repositorio está heredando de Operation Base. Ya vimos cómo sobreescribir los métodos de Operation Base desde nuestro repositorio y cómo hacer la implementación de esa clase de Operation Base. Hacer el uso de esa clase de Operation Base. Ya teniendo esto en este punto, vamos a comenzar a desarrollar las pruebas unitarias a partir de ese repositorio. Y pues lo primero que tenemos que probar nosotros, si miramos nuestra clase, es nuestro método de crear, ¿sí? Entonces para eso yo ya he desarrollado aquí unas pruebas unitarias y lo primero que vamos a crear es, pues en este punto, esta primera prueba unitaria. ¿Sí? Vamos a decirle aquí que esto es una prueba unitaria normal, ya la vamos a depurar, ya se las voy a explicar y vamos a verla cómo funciona en cada uno de estos pasos. En este punto, pues bueno, aquí ya tenemos nuestro método, ¿sí? Ya hemos resuelto todas las referencias y bueno, lo que primero vamos a hacer es aprobar este método de create repository, que será el método de crear. Vamos a depurarla para entender cómo está esta prueba unitaria. Bueno, el primer método que vamos a aprobar es el de creación, ¿sí? Pero fíjense que este método de creación pues viene de Operation Base, que es la clase que hemos desarrollado, que ya aprendimos a crearle pues sobreescribir el método, ¿sí? Con la palabra reservada override. Entonces de esa forma podemos sobreescribir el comportamiento del método y bueno, vamos a probar esta lógica transversal. Y pues para poder crear ese método, como vemos aquí en nuestro método, pues necesitamos una entidad y el token de cancelación, pero pues realmente lo obligatorio es una entidad. Entonces esa entidad que tenemos aquí en este punto, pues es la que creamos aquí en esta sección. Entonces fíjense, este es el registro que vamos a crear. Vamos a crear un objeto de este tipo, ¿sí? Pero entonces para crear este registro aquí en esta parte inferior, el repositorio que tenemos acá, fíjense que en este caso lo estamos instanciando y esa instancia, ¿sí? En su constructor pues recibe los dos parámetros, en este caso el eAuthenticateUser, donde vamos a agregar el ID del usuario autenticado, ¿sí? Desde el sistema de identidades por medio del middleware y el contexto. Entonces, ¿de dónde sale ese AuthenticateUser? Pues ese AuthenticateUser, ¿sí? Lo vamos a crear a partir de esta clase, ¿sí? De la clase de New Authenticate User, que es la que está implementando la interfaz, y se la pasamos, ¿sí? Y el contexto, pues se lo pasamos como las otras pruebas unitarias que hemos venido desarrollando, donde tenemos el contexto, aquí lo instanciamos, ese contexto pues tiene unas opciones en este caso en donde le configuramos el proveedor, que en este caso es Using Memory Database con las opciones, y para crear ese proveedor pues necesitamos el builder, ¿cierto? Entonces, de esta forma preparamos nuestra prueba unitaria, ¿cierto? Aquí ya tenemos toda la preparación y en este punto la ejecutamos. Entonces vamos a depurarla rápidamente aquí para poder ver las otras, para llegar a la depuración de la prueba unitaria del update async. Aquí ya inició, entonces fíjense que aquí creamos nuestra entidad en este caso es permission, ¿cierto? Después de esto, bueno, fíjense que aquí no le estoy asociando ninguna fecha de creación y ningún ID user creator. Aquí creamos un Authenticate User en donde pues creamos un ID de usuario único, ¿sí? Digamos que este es el ID de usuario o la llave primaria, el ID de usuario de la base de datos, en donde le indicamos pues su nombre, que hoy Design Plus es para este caso. Creamos el builder, creamos las opciones, creamos el contexto y cuando le diga aquí F11, pues aquí vamos a recibir en esta parte del usuario el ID del usuario con el nombre indicando si está autenticado o no y tenemos el contexto que a su vez esto pues está en el repositorio. Si les digo F11, ¿sí? Vamos a ver cómo llega al constructor de Operations, de la clase Operations Base, en el cual bueno, aquí está inicializando una lista, ¿sí? Pero aquí vemos cómo llega
Aquí vemos cómo llega pues el ID, el nombre del usuario. Y este a su vez pues va a pasar el contexto al repositorio base, ¿sí ven? Y lo pasará aquí para poder que funcionen todos esos métodos. Aquí finalizará, aquí cogemos este Authenticate User y se lo asignamos a la propiedad esto de la clase de Operation Base y bueno, aquí finalizamos la instancia del repositorio, ¿cierto? Entonces, en este punto, aquí está el repositorio, ya tenemos el repositorio y cuando yo llegue a F11, pues aquí como tenemos el código a la mano, pues va a ingresar al método de ya creado con la lógica transversal, pero si ustedes sobreescribieron el método, que por cierto les queda de tarea, sobreescriban el método, depúrenlo y vean cómo se comporta un método, un método pues, sobreescribiendo con la palabra override, van a ver que él no va a ingresar a esto, al operation base, sino que va a ingresar directamente al método que ustedes están desarrollando. Ya en este punto, aquí estamos viendo cómo tenemos el Authenticate User, que es el ID del usuario. Aquí asignamos la fecha a la entidad, fíjense, ya la entidad tendría el ID del usuario y la fecha, ya no nos tendríamos que preocupar por eso. Y él hace uso del método del repositorio base, ¿cierto? Fíjense que aquí ya tenemos el repositorio base, en donde llega la entidad y como esto ya lo habíamos probado, pues él hará el proceso de la creación, lo añadirá al registro, guardará los cambios y una vez ya teniendo esto aquí, pues vemos cómo en este caso ya nos retorna el ID del registro creado. Y ese ID es el que vamos a retornar aquí en el método de createAsync del Operation Base. Entonces vemos aquí cómo tenemos el ID y ese mismo ID se asoció acá. Entonces ya tenemos tanto el ID como en la entidad que le estamos pasando, lo vemos acá y vemos el ID que tenemos acá. Y en este punto pues simplemente lo que hacemos es comenzar a verificar que todos los datos que se le pasaron pues sean exactamente iguales, ¿sí? Entonces ahí está y ya tenemos nuestra prueba unitaria de crear, ¿sí? Vamos con la segunda, ¿sí? Vamos con la segunda en donde vamos a realizar una actualización y esa actualización va a ser satisfactoria. Voy a copiarla por acá y voy a pegarla por acá. Ya también la tenía desarrollada para optimizar un poco el tiempo y bueno, lo mismo. Entonces aquí tenemos nuestro permission, este registro es el que vamos a crear primero y después vamos a actualizar. Aquí tenemos nuestra información que ingresará al middleware. ¿Sí? Aquí tenemos pues la preparación del repositorio, donde tenemos el mismo esquema en la parte superior, y aquí vemos cómo creamos el registro o el objeto de permission previamente aquí, y nos va a retornar pues en este caso un ID. ¿Listo? Acto seguido de eso, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un objeto nuevo, totalmente diferente de tipo permission. Fíjense que está en la variable entity_update, qué pena con ustedes, mientras que aquí en la parte superior tenemos es permission que se le pasa acá, ¿sí ven? Entonces fíjense que estas variables son totalmente diferentes. Entonces la idea es que esta es la información que vamos a actualizar. Y esta información se la pasamos al método de actualización de nuestra clase Operation Base y le pasamos el ID que tenemos acá o de un registro previamente creado y se lo pasamos acá. ¿Para qué? Para que este método, por medio de este ID, haga la consulta y le asocie esta información sin necesidad de nosotros tener que hacerlo uno a uno, sino que él de forma interna, por medio de reflexión, técnica que vimos en el video anterior, que les estoy dejando en la descripción del video, esto, pues ahí es donde comenzará a realizar esa actualización. Eso nos dará un resultado y ese resultado pues lo validaremos y previo a eso, ya posteriormente a eso, pues haremos la búsqueda nuevamente de ese registro para verificar que esa entidad actualizada pues tenga los datos actualizados, ¿sí? Esa entidad, pues hacemos la búsqueda, le asociamos unos datos y hacemos la consulta nuevamente para verificar si se actualizó de forma correcta con la información que tenemos aquí en este objeto. Vamos a depurarla rápidamente. Vamos a darle aquí depurar. ¿Listo? Entonces aquí ya iniciamos, aquí tenemos el permissions, authenticate, voy a pasar rápidamente por aquí, porque esto ya lo hicimos en los procesos anteriores, voy a quitar aquí los puntos de interrupción del operation base, ¿sí? Lo mismo aquí para que no nos vuelva a ingresar, y bueno, aquí ya tenemos nuestro repositorio, y bueno, vamos a crear nuestro permission, o bueno, ese permiso, en este caso con el ID pertinente, lo registró con el ID 1, y aquí vamos a crear otra, pues, un objeto tipo permission con una información a asociar a un registro en particular. En este caso, pues, aquí tenemos la entidad. Fíjense que aquí viene el ID en 0, mientras que aquí viene con 1. Vamos a darle aquí en F11 para ingresar al método del update y vamos a ver qué es lo que pasa por acá. Aquí vemos cómo nos llega el ID 1 y aquí vemos cómo la entidad llega con la información con el ID 0, ¿sí? Es decir, que vamos a asociarle esta información. Lo primero que vamos a hacer es realizar la búsqueda de ese registro con el ID 1, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí
tenemos nuestro registro previamente creado con el ID usuario, la fecha, el permiso. Esto fue un post, por ejemplo, si la acción es post, por aquí debe estar, esto puede crear un permiso, ¿sí? El nombre del permiso. Y la idea es que vamos a actualizar esa información. Como él encontró un registro, ¿sí? En este caso, vamos a obtener las entidades de esta propiedad, de este tipo. ¿Sí? Vamos a obtener las propiedades de este tipo, a excepción del ID, el estado y la fecha de creación. Y con esto, bueno, aquí se me fue un punto y coma de más, ya ahorita lo remuevo. Vamos a ver cómo, fíjense, con el tema de las propiedades y ese toList, él me dice, bueno, esta entidad, ¿sí? Este tipo, tiene en este momento el nombre, descripción, controlador, la acción, el estado, app permission y role permission. ¿Sí ven? Tienen estas propiedades acá. Entonces, vamos a comenzar a recorrer cada una de esas propiedades. Entonces, de esta entidad que tenemos acá, él va a decir, en esa entidad existe la propiedad name, ¿sí? Obténgame la propiedad name. En este caso, sí existe la propiedad name y va a obtener valor. Debería obtenernos el update permission. Si lo miramos acá y miramos el valor, fíjense cómo él obtiene el update permission pues, del objeto que nos está llegando. Como ese update permission existe, y como ese valor existe, en este caso nos vamos a ir aquí al otro, a, a esta variable, ¿sí? Que contiene la información del registro que consultamos previamente. Entonces le vamos a decir a esa variable, ¿sí? Que el nombre, ¿sí? En la propiedad, que a ese objeto, ¿sí? En la propiedad nombre, fíjense, aquí en la propiedad nombre, porque es lo que le estamos diciendo, es la propiedad nombre, le va a asignar usted el valor del update permission. Y fíjense cómo él llega y lo asigna. Fíjense que aquí ya pasó a ser update permission. Vamos a hacer otro ejemplo por acá. Vamos a ver qué otra propiedad tenemos por acá. La propiedad que vamos a trabajar ahora es la descripción. Entonces, la descripción en el registro consultado es de puede crear permisos. Mientras que la descripción en el registro o la información que debemos actualizar es puede actualizar permisos. Entonces, obtenemos el valor, puede actualizar permisos, y en el registro consultado, que es este, en donde está puedo crear permisos, le vamos a asociar el valor de puedo actualizar permisos. Y si miramos ese registro, después de la técnica de reflexión, vemos cómo él llega y le asocia ese valor a esa propiedad de description, ¿sí? Una vez finaliza pues la asociación uno a uno por cada una de esas propiedades, ¿sí? Como visualizamos aquí, son unas propiedades ahí, ya creo que voy a terminar, otra propiedad de más, listo, ahí está. Fíjense que en este caso ya la entidad que consultamos previamente con el ID1 ya le tenemos la nueva información, ya le asociamos la nueva información. Y aquí pues nos vamos a nuestra clase del repository base, vamos a realizar la actualización de la entidad, omitiendo de todas maneras también el ID del user creator y la fecha de creación. Y con esto pues ya él haría la actualización, en este caso nos retorna un true, ¿sí? Y con ese true, pues como es satisfactorio, pues nada, ahí ya terminaría el proceso. Pero pues como esto es una prueba unitaria, vamos a verificar esto. Entonces, hacemos otra vez la consulta en la base de datos por medio del ID y vemos cómo él quedó pues con la información actualizada. Ese ID de registro quedó con toda la información que teníamos aquí en nuestra entidad. ¿Listo? Ahí vemos cómo ya pasa nuestra prueba unitaria. Y así es como funciona el método de reflexión, la forma de reflexión que tenía pendiente con ustedes. Y bueno, pues por aquí ya tenemos otro método. Estos ya serían previamente, por favor, los analizaran. Aquí lo único que le estamos diciendo es que vamos a actualizar un registro que no existe. ¿Qué pasa si voy a actualizar un registro que no existe? Pues vamos a depurarlo aquí rápidamente. En este punto, fíjense que mientras inicia la prueba, estamos preparando todo, pero no estamos creando un registro previo a actualizar, ¿sí? Es decir, vamos a actualizar un registro X por allá. En este caso, tenemos la información que vamos a asociar a un registro. Esta información la vamos a asociar a un registro X, pero un registro X que no existe. En este caso, vamos a actualizar el registro con el ID, bueno, con este ID, ¿sí? Y vamos a pasarle esta información, le vamos a asignar esta información. Pero pues este ID no existe, entonces como él no lo encuentra en la base de datos, pues simplemente me dice return false y pues finalizará ya el proceso pertinente. ¿Listo? En este caso ya aquí él nos retorna ese false y hacemos la validación. Y por último, pues tenemos la forma de eliminación, estas son muy sencillas, estas son lo mismo. Aquí vemos cómo creamos el registro, ¿sí? Preparamos nuestro repositorio, creamos el registro previamente y después lo eliminamos. Y si se elimina de forma satisfactoria, nos retorna un true, ¿sí? Si llegáramos a eliminar un registro de un ID que no existe, pues simplemente nos va a retornar un false, como lo estamos haciendo nuevamente acá. Aquí le pasamos un número random, él va a ir, va a hacer la consulta, él va a verificar que no existe, entonces nos va a retornar un false. Y bueno, estas son las pruebas unitarias.
Quería mostrarles cómo funcionaba pues más que todo el método update, ¿sí? Con relación al proceso de reflexión y cómo funcionaba el tema del override o cómo sobreescribir un método virtual para crear lógica específica después de que se respete la firma del método pertinente, ¿cierto? Ya aprendimos a sobreescribir el método createAsync, entonces practiquen, también pueden sobreescribir el método delete, también pueden sobreescribir el método update y pueden llevar a cabo su lógica personalizada. Bueno amigos, no siendo más, en el próximo video vamos a crear los métodos de extensión ya para finalizar la librería y después de eso vamos a comenzar con el patrón de eventos o la consistencia eventual en donde vamos a hacer un video introductorio como hicimos con este y vamos a comenzar a desarrollar clase a clase en donde vamos a hacer mucho uso de reflexión de tipos genéricos y de, bueno, eso es programación declarativa, ¿sí? Que es más que todo lo que estamos haciendo, que la programación declarativa es todo el uso de tipos genéricos y parte de reflexión y este tipo de programación que estamos viendo, ¿sí? Con el objetivo de que evitemos pues errores en nuestra codificación y en el mismo tiempo de compilación, cuando vayamos a compilar y el mismo IDE pues nos ayude a ir viendo dónde tenemos los errores. ¿Listo? Entonces, ya finalizando esto, van a encontrar ustedes este paquete pues en la versión de Nugget. Recuerden que esto todavía está en versión preliminar, entonces estamos haciendo cambios, pero sí es bueno que lo descarguen y vayan practicando, ¿sí? Recuerden que esto lo vamos a utilizar en nuestros microservicios ya de forma estandarizada y espero muchos comentarios en la descripción del video si tienen alguna duda en particular o si quieren que les incluya algo más en la librería. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Chao, chao.